De frente. ¿Qué tal? Les saludo con afecto. Soy Víctor Hugo Hernández y esto es De Frente, un espacio periodístico hecho por periodistas de Mega Noticias para intercambiar opiniones sobre esos temas que consideramos están en el ánimo de la opinión pública. Le invito a que en los siguientes minutos esté con nosotros y juntos construyamos una sólida opinión pública en este intercambio de impresiones. Saludo con afecto a mi compañero y amigo Andrés Villarreal, sin duda uno de los mejores periodistas en Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Víctor? Un saludo y un abrazo, como siempre. Saludos, Andrés. Explico la estructura del programa. En los siguientes minutos, Andrés y un servidor comentaremos lo que publican dos destacados analistas, María Amparo Casar y Salvador Camarena, sobre algunos hechos que se presentan en el contexto de la llamada Cuarta Transformación. Y en tiempo similar analizaremos todo este revuelo político luego de la elección como nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de María del Rosario Piedra Ibarra. Comentaremos también el contexto en el que se da asilo a Evo Morales, derrocado presidente de Bolivia, y cómo va el tema del presupuesto 2020 que debe ser aprobado este mes. Comenzamos. En su columna A Juicio de Amparo, en Excelsior, María Amparo Casar es lapidaria en su análisis. Dice que a un año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya es posible ver un proceso de debilitamiento de instituciones democráticas a través de diferentes vías y de diferentes maneras. Cambios legislativos, nombramientos, estrangulamiento presupuestal, entre otros. ¿Qué opinas, Andrés? Pues bueno, Víctor, fue casualidad que el día de hoy se han seleccionado para el programa dos columnas justamente de dos miembros del organismo Mexicanos contra la Corrupción. Fue casualidad. Interesante. María Amparo Casar y Salvador Camarena forman parte de una de las organizaciones que ha sido crítica de muchas acciones desde la investigación periodística y que no es de este gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, sino desde el Peña Nieto. Se armaron desde Mexicanos contra la Corrupción algunas de las investigaciones más importantes, periodísticamente hablando, que se han hecho en este país. Vale la pena la acotación. Ahora, María Amparo Casar, sí, claro, le da contexto. Sí, que ha asumido una postura sumamente crítica al gobierno de López Obrador, pero me parece que hay que separarla de una serie de analistas que no son tan sólidos en su argumentación como sí lo es María Amparo Casar, y aquí hace una serie de señalamientos con respecto a cómo Andrés Manuel López Obrador y este gobierno, también apoyado por supuesto por el Poder Legislativo, han empezado a tomar desde el inicio, prácticamente desde el primer día del 1 de diciembre de 2018, una serie de instituciones, organismos autónomos para mantener una presencia de personajes seriamente enfocados o identificados por Moreno. Y ahí pone el punto de análisis María Amparo Casar, y me parece que también todos los ciudadanos han empezado a preocuparse sobre estas acciones que no solo vienen del Poder Ejecutivo con Andrés Manuel López Obrador, sino una gran mayoría de ellas en realidad se operan en el Poder Legislativo, como es el caso de lo que vamos a hablar más adelante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Claro, sin embargo, estarás de acuerdo conmigo, Andrés, en que son instituciones, algunas funcionando de una manera, digamos, regular o irregular o con sus problemas, y otras ciertamente un poco mejor afianzadas. Y pareciera ser que dentro de este contexto de un cambio de régimen, la consigna de Andrés Manuel López Obrador y su instrucción es acabar con todo y volver a empezar, algo que preocupa a muchos. Sí, claro, porque me parece que no está el país tampoco en una situación, o no estaba el país en una situación en la que habría que derribar todo y hacer todo de nuevo. Hay una serie de lo que cuesta, hombre, en este país que se han estado ganando un prestigio. Mencionaría la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, el de acceso a la información, ni se diga, y no es posible derribar cada vez 6 años todo y intentar que estaba mal y que hay que reconstruirlo. De ahí esa frase que en este país nos estamos reinventando cada 6 años y que es la explicación de por qué no tenemos instituciones sólidas, sino que cada presidente que llega intenta poner su sello destruyendo las instituciones. Bueno, en fin, ese es un tema. Vamos a un segundo tema que quiero compartir contigo. Una segunda columna de Salvador Camarena en el periódico Financiero señala que Andrés Manuel López Obrador dice así, estaba a punto de cerrar el año con un digno nivel de bateo, si utilizamos el lenguaje de béisbol, que tú lo manejas muy bien, en materia de derechos humanos. Pero ahora, con el caso de Rosario,
de la señora Rosario Piedra Ibarra, se habla de una desastrosa operación. ¿Qué opinas? ¿Coincides? Sí, bueno, has cometido varios errores el Senado de la República en el nombramiento de Rosario Piedra y uno de ellos es fundamental, el procedimiento que se tiene que seguir para cualquier tipo de nombramiento. Se pone en entredicho incluso la votación que se hizo al interior del Senado de la República. Eso ya en sí mismo es insostenible. Oye, es la casa donde se hacen leyes, Andrés, la casa donde se hacen leyes y nos mandan el mensaje de que ahí las leyes se las pasan por el arco del triunfo para imponer un personaje. Bueno, primero sería el procedimiento, no tanto diría yo la violación de ley. Primero el procedimiento que tiene que haber al interior de la Cámara para cualquier nombramiento o incluso para cualquier reforma o nueva ley que se haga. Eso sería lo primero. Lo segundo es el personaje que han decidido proponer para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene todas las cartas credenciales, pero su mamá, no la hija, en el tema de derechos humanos, y además una labor fundamental que ha servido de contrapeso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bien que mal, algunas veces mejor, por supuesto, con ciertos personajes, otras veces en entredicho, pero es una institución finalmente que tenemos en este país. Y una tercera razón ha sido incluso la postura que ha asumido la propia Rosario Piedra con todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos días. Entonces, digamos, estas tres cosas me parece preocupante, por supuesto, lo que pudiera ocurrir con ese nombramiento. Pero hay una situación que hasta el momento no ha sido de gravedad, al menos no hay hasta este momento un señalamiento grave al gobierno de López Obrador en violación de derechos humanos. Incluso me parece que ha sido lo contrario, es decir, que se ha dicho que no se actúa y que el ejército mexicano, por ejemplo, a veces hasta baja las manos o se deja desarmar por los delincuentes para evitar justamente alguna situación de señalamiento de violaciones a los derechos humanos. Me parece que eso no ha ocurrido, pero el nombramiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será fundamental justamente para ver quiénes se va a encargar de vigilar. Sí, pero también, Andrés, estarás de acuerdo en que es cierto, durante este gobierno no se ha dado esa mano dura por la misma política de Andrés Manuel López Obrador, que para mi gusto es excesiva en cuanto a eso de perdón y olvido y que te regañe tu mamá, pero que corremos el riesgo muy serio de que en cualquier momento se dé ante un exceso que se salga de control esto. Entonces ahí vamos a ver de qué está hecha esta señora Rosario Piedra. Sí, claro, de hecho, ese sería uno solo de los temas, pero imaginemos muchos más que hay en el tema de respeto a los derechos humanos. Ese es uno, la actuación de las fuerzas federales, pero hay muchos otros más que se le señalan constantemente a López Obrador. A ver, pero ampliemos un poquito este tema que me interesa y que creo que es también de interés, el de la señora Rosario Piedra Ibarra, que ya desde ayer pues ya es presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su elección se da en un controvertido proceso. ¿Por qué? Por tener el respaldo de Andrés Manuel López Obrador y por su militancia morenista. Hay quienes dicen es una sucia imposición de los senadores de Morena que, siguiendo las instrucciones de Andrés Manuel, pasaron por sobre todas las formas, y tú dices que no las leyes, pero yo digo que también, y hay quienes dicen que es la mujer idónea por su pasado familiar. La mujer correcta en el momento y en el lugar correcto. ¿De qué lado estás? Bueno, es difícil para mí siempre asumir como un lado. Lo que me parece que debemos hacer los periodistas es, en todo caso, poner el análisis y, claro, opinar. Tampoco ser blandengues en ese asunto, pero no estoy de ningún lado. En todo caso, me parece que personajes idóneos pudiese haber muchos en este país, sobre todo en el tema de violaciones a los derechos humanos. Creo que no sería el primer personaje en el que pensaría la mayoría. Insisto en que las cartas credenciales sobre el tema de lucha social y lucha política las tiene la mamá, Rosario Ibarra de Piedra, desde hace muchísimos años, especialmente en un tema que hoy día, 40 años después, sigue doliendo tanto como cuando inició Rosario Ibarra de Piedra, que son las desapariciones. Rosario Ibarra de Piedra buscó toda la vida a uno de sus hijos, que fue desaparecido durante el periodo de la Guerra Sucia, y llevó un movimiento que se llamó Eureka, porque se llama todavía Eureka, a todo el país, entre ellos Sinaloa. Oye, Andrés, a ver. Sinaloa déjame nada más terminar. Sinaloa es el segundo estado que en la década de los 70 tuvo más desaparecidos, después
de Guerrero, sí, pero también, y que es sí. un tema todavía abierto, es una herida abierta. Sí, oye, pero también, bueno, en honor a la verdad y poniendo un poquito de sal en este tema, este personaje, el hijo de la señora Rosario, en su momento también fue considerado un delincuente, ahora se considera un héroe, pero en su momento fue un guerrillero y un hombre que estuvo también al margen de la justicia y que incluso encabezó secuestros de personajes que para mi gusto eran personajes ejemplares. Y ahora resulta que, pues bueno, ser delincuente en ese tiempo lo convierte ahora en un héroe y le da toda una estela de trayectoria a la esposa, a la mamá y a la hija de paso. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Porque nos llevaríamos una hora hablando con varias de las palabras que dijiste. Hablas de justicia, Así es. en todo caso estaría al margen de la ley, el joven hijo de Rosario Barrotier. De una ley y de una ahora justicia. Ahora nos entraríamos a la polémica que llevó a destituir a un funcionario público que habló de valientes jóvenes que se encargaron del secuestro del empresario en Nuevo León. Entonces, políticamente no fue correcto. Otra vez en una polémica. Tú y yo entraríamos en una polémica. Para mí, evidentemente, era un hombre, era un joven fuera de la ley. Tú dices fuera de la justicia, yo digo no, fuera de la ley. Yo no estoy hablando de un héroe, era un momento político que juzgado después, parece muy sencillo, pero no lo era. Sí. Hablamos de un país en los 70 sofocado, completamente diferente en muchos sentidos. Sofocado por una mayoría que fue violento, que desapareció personas, que violó derechos humanos. Por favor, Víctor, que me digas eso, yo creo, no. Así me da pena. Sí, no entiendo, pero también estamos hablando de gente que mató gente muy valiosa para este país. Sí, el Estado no mató, por favor, el Estado mataba, el Estado desaparecía. Pero no podemos justificar, no, Andrés, pero no podemos decir que porque el Estado mata, también debemos permitir. Claro, ¿cómo te vas a defender? Lo hagan. En este país no hubiera habido revolución mexicana. Bueno, lo dejamos, ahí lo dejamos, cada quien con su criterio. Con ese tema. No es cierto, adelante. Bueno, hablemos, es que tenemos que hablar de otro tema también. Está muy sabroso, pero hablemos de otro tema. México le abrió las puertas a Evo Morales, hoy expresidente de Bolivia, y le da asilo luego de un golpe de Estado, que habría que ver también si es un golpe de Estado en toda forma. Se argumenta la tradición política de ayudar a personajes defenestrados en México. Hay quienes dicen que no fue un golpe de Estado, sino, por aquí tengo la expresión, un movimiento cívico, policíaco, no militar. Se da también en elecciones irregulares y tramposas organizadas para favorecer, se dice, a Evo para que continuara en el poder. 13 años de gobierno, 14 años en el gobierno en el que creo se rinden buenas cuentas, pero con un final desastroso. Yo pregunto, ¿bienvenido? Parece que las encuestas dicen que no es bienvenido Evo Morales, pero tampoco fue bienvenido Trotsky, por ejemplo, que lo invitó a este país y lo acogió en este país. Lázaro Cárdenas, visto a la distancia, me parece que queda claro que Trotsky al final pues marcaba una posición del gobierno mexicano en aquellos tiempos. Creo que López Obrador también marca una posición con respecto a invitar a Evo Morales a acogerlo en este país. Marca una posición. No estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo. Estoy diciendo que marca una posición. Evo Morales cometió una serie de errores garrafales. Uno principal, me parece, mantenerse tanto tiempo en el poder y la siguiente, asfixiar a las fuerzas políticas en su país, en Bolivia. ¿Qué aporta? Sin embargo, ¿qué no aporta a este país? Pues bueno, eso ya será otra cosa. Pero yo creo sí. Sin embargo, estarás de acuerdo que Evo es hoy por hoy, y si lo hacemos y lo vemos fríamente, un presidente infinitamente exitoso con lo que hizo con su país, porque he estado viendo datos que hablan de que realmente mejoró mucho los números y fue muy superior a presidentes incluso como Fox, Calderón y Peña. Bueno, también es que hay que ver que su periodo fue bastante largo, ¿no? Eso también 14 años. Una serie de cosas. Tiene dos indicadores que me parecen básicos. Bolivia, un país muy pobre, logró crecer a un ritmo que en los años recientes superaba el 4%, por ejemplo. Eso es muy alto para cualquier país. Nadie en América Latina lo ha hecho. Está a niveles de los tigres asiáticos, eso sería un buen nivel. La inflación también tiene niveles muy bajos, pero no se puede juzgar ni por unas acciones solamente ni por las otras. Es decir, ahí el problema es otro en el caso de Evo Morales. A ver, pero sin embargo estarás de acuerdo. O sea, es una situación muy interesante. Hablamos de un presidente exitoso y un presidente que podemos decir, entre comillas, hizo bien las cosas, pero que al final de su periodo le gana la naturaleza humana, le gana la pasión, le gana la ambición y por eso echó todo a la borda, pregunto.
es todo un personaje, la verdad. No tiene antecedente un hombre indígena, como lo es Evo Morales, que haya llegado a un cargo de presidencia. Es inaudito a veces hasta algunos países, por supuesto Bolivia, Su por mismo ejemplo, origen. Sí, claro. Incluso es incomparable con Benito Juárez, por ejemplo, que Híjole, a la postre sí, México, sí. por ejemplo, incomparable, dice, no comparable, incomparable Sí. con Benito Juárez, porque también es una situación completamente distinta. A lo que voy es que ha dilapidado un capital político interesante que había logrado Evo Morales, y ha dilapidado incluso una atención mediática mundial que tuvo durante mucho tiempo. Su más grave problema quizás sea haber manipulado las últimas elecciones, porque me parece que a nadie le queda duda que fue un fraude electoral eso. Yo creo que tenemos Evo para rato, ¿eh? Yo creo que todavía tenemos un personaje político que va a dar mucho que decir en el contexto de la política latinoamericana y que va a ser un personaje muy influyente, independientemente de la manera como se haga. En algunos años, Víctor va a regresar, si no es presidente, por lo menos de candidato a Bolivia. En unos 4 u 8 años, es un hombre que no es muy grande, va a regresar. Coincido contigo. Otro tema, vamos a otro tema. Se discute en estos días y en este mes el presupuesto del gobierno para el 2020. Si podemos hablar de qué lo resume, veremos que es un número infinito de recortes a muchos rubros y con ello las reacciones de los más diversos grupos políticos y sociales que protestan porque no van a tener el dinero para sus proyectos. Demasiado corta la cobija. ¿Qué opinas de este tema? ¿Presupuesto a modo? Bueno, en el año 2020 será el primer presupuesto que realmente elabore de manera completa este gobierno. Hay que recordar que el presupuesto anterior solamente participó en la elaboración de él porque lo presentó el gobierno de Enrique Peña, pero aún así se hicieron una serie de cambios a través de la mayoría que ya tenía en el legislativo, en el Congreso, en la Cámara de Diputados concretamente, que es donde se discute el presupuesto, Morena. Pero no fue el de 2019 un presupuesto completamente a modo para López Obrador. Ahora me parece que sí lo es como ellos lo quieren. Hay una serie de recortes porque el dinero se tiene que enfocar a las políticas públicas que quiere este gobierno y que muchas de ellas se contraponen con lo que durante mucho tiempo se había estado apoyando en este país. Mencionaría concretamente y que mantiene tomada hasta el día de hoy la Cámara de Diputados el tema del agro, que es importante para muchas regiones, pero que está dando un giro completo la política agrícola de este país porque se está apoyando al sureste mexicano y se está dejando de apoyar la agricultura tecnificada y los apoyos a la comercialización que se tenían en y no solo es el agro, Andrés, no solo es el agro, es la educación, estamos hablando de los presidentes municipales, los alcaldes, estamos hablando de muchos proyectos de infraestructura, en fin, hay recortes por todos lados, todo el mundo, incluso la lección de Morena es apriétense los cinturones porque si lo hacemos en el ámbito federal, municipios y estados tendrán que hacerlo. Bueno, yo creo que esto ha generado incluso también de que ya empiecen a reconsiderar, volver a reasignar recursos cuando, pues yo me pregunto de dónde va a salir el dinero. Pues de ningún lado, porque no hay, lo que hay es esto que se está marcando ahí y evidentemente no van a poder sacarlo de ningún otro lado. Yo pensaría que los alcaldes, ¿por qué no se preocupan mejor de ser más eficientes en sus propios municipios para recaudar lo que pueden recaudar? Pensaría, por ejemplo, pero Andrés, perdóname Andrés, pero los alcaldes, los municipios son los más castigados. Más bien deberían irse a los estados, ¿no? Son malísimos recaudando la gran mayoría de los alcaldes. En el mejor de los casos recaudan 6 de cada 10 pesos en el predial. En el mejor de los casos. Pero ¿dónde dejas a los estados? ¿Dónde dejas a los estados de la República que hacen gastos impresionantes y que hacen un dispendio de recursos los gobernadores a camionetas nuevas? Ahí no ha llegado la austeridad, al menos aquí en Coahuila sí lo vemos, ¿eh? Los estados está igual, Víctor, dependen entre un 80 y un 92% de la federación de sus recursos. Entonces hay algo mal ahí de estructura.
Pues estoy de acuerdo contigo, Andrés, en algunos casos, en otros habría que matizar y tenemos rato para hablar de esto, ya lo haremos posteriormente, por ahora el tiempo se nos ha acabado. Lo que sí creo, y espero estés de acuerdo conmigo, es que la luna de miel de Andrés Manuel López Obrador comienza a terminar y empiezan los problemas reales, como también la carta en el sentido de que el pasado tiene la culpa, ya llegó el tiempo de enfrentar los retos y las responsabilidades que ello implica. Agradezco mucho tu opinión, Andrés Villarreal, buen amigo, te mando un saludo afectuoso. Igualmente, Víctor. Hasta luego, Andrés Villarreal desde Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. Y a usted le agradezco que nos haya acompañado en este intercambio de impresiones en este programa. Soy Víctor Hugo Hernández, le deseo lo mejor.